Había quedado con el tema de APA. Ok, con el tema de APA es lo siguiente. A nivel del documento, nosotros usamos APA solamente, más que todo, o la parte principal, en el tema de referencias, en el tema de parafraseo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es citaciones, parafraseo y estas referencias? Bueno, empiezo por el capítulo 7. Lo que hace mención a referencias bibliográficas es porque el capítulo no se llama bibliografía. ¿Y por qué no se llama bibliografía? Porque cuando se trabaja un documento de esta índole, las únicas fuentes que aparecen dentro del capítulo 7 son aquellas que dentro del documento aparecen citadas o referenciadas. O sea, bibliografía, ustedes pueden hacer un documento y poner X cantidad de bibliografía, las hayan usado o no, o haya o no haya evidencia que las hayan usado o no, y que hay registrado, pero en este caso no. En este caso se le llama referencia bibliográfica porque es una sección donde únicamente van a ir a colocar aquellas fuentes que sí fueron indicadas dentro del documento, ya sea por una citación o por un parafraseo. Hay un documento que, y aquí es donde ya comienza a saltar un poco hacia lo que tenemos dentro del, ¿cómo se llama? Dentro de la comunidad, que ya se las muestro, donde hay un documento que muestra más o menos cómo usarlo de las normas APAS, pero lo que interesa sobre todo es para el tema de referencias o citas. ¿Qué es la diferencia entre una cita y un parafraseo? Bueno, la cita como tal es cuando reproducimos exactamente lo que el autor o persona autora realizó, o sea, lo que haya indicado en su obra, por ejemplo, un informe de la organización, un reporte, un libro, un artículo. Cuando reproducimos textualmente eso, es lo que le llamamos una citación. Y el parafraseo es cuando nosotros hacemos lectura de un documento y a partir de ese documento establecemos, por ejemplo, una idea principal. Por ejemplo, y lo desarrollamos en la redacción basándonos o fundamentándonos en eso que leímos, pero no es exactamente lo que la persona autora escribió. Esa es la diferencia entre lo que es parafraseo y citación textual. Lo que pasa es que a partir de eso vienen consideraciones a hacer dentro de la prosa del documento. Lo que se llama la cita en paréntesis o narrativa, que es la citación textual que nos han enseñado, tiene diferentes maneras de hacerse. En este documento les muestran que hay 5 maneras de hacer una citación textual o narrativa. Por ejemplo, aquí menciona en el ejemplo 1, donde tenemos el famoso autor o apellido de la persona autora, el año entre paréntesis y la citación como tal, entre comillas, y después por último el número de página, de dónde se tomó. Esa es una estructura. La estructura que nos dicen, escríbalo todo al final, es el ejemplo 3, donde primero hacemos la prosa con la introducción propiamente de la citación y al final ponemos entre paréntesis el autor o la persona autora, el apellido, apellido, vean que es el apellido o apellidos, el año y el número de página. Ahora bien, cuando, dependiendo de la narrativa, el año o el apellido de la persona autora, como en el ejemplo 1, en el ejemplo 2, el ejemplo 3 y el 5, es parte de la narrativa, no se requiere, no se requiere en un caso como ese, poner dentro de paréntesis el apellido de la persona autora. ¿Ven? Entonces, este documento muestra esas distintas maneras en que se puede realizar una citación textual. En la citación textual siempre va a ser, o es casi imprescindible, el utilizar las comillas para encerrar qué es lo que hacemos como citación y dependiendo del caso, los paréntesis cubrirán o los 3 elementos o 2 elementos y también el número de página. Lo que pasa es que en documentos actuales, como sitios de internet y demás, ustedes no van a poner número de página. Se supone que ahí se pone número de párrafo. Pero igual, ya va en algunos casos para ciertos sitios digitales, obviamente no se utiliza el número de página porque no existe página si yo estoy tomando una citación textual. Ahora, en el tema de citas hay un tema que hay que tener cuidado y es el tema de hasta dónde un trabajo puede ser un plagio aunque esté citándolo todo.
¿Y por qué? Vean, uno le puede decir a ustedes, porque hay formatos para citas de más de 40 palabras y citas de menos de 40 palabras, pero si por ejemplo ustedes entregan un documento donde no hay redacción nada de ustedes y todos son citaciones, entonces no hay elaboración de parte de ustedes como personas autoras del documento. Entonces sería como un informe que simplemente va copiando lo que un montón de autores dicen y al final no estamos realizando ningún trabajo. Ahí lastimosamente es que es donde uno les dice a los estudiantes, bueno, eso no es, o sea, no es una citación válida. ¿Y por qué no es una citación válida? Porque realmente no hay autoría de ustedes. Sí, copy-paste de todo lado, aunque le pongan citas, hasta dónde están construyendo conocimiento, que es lo que se busca. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando hacen tareas y en esas tareas toda la documentación viene solamente citado y no hay ningún desarrollo de ustedes. Y eso es un plagio, en realidad. Entonces, lo que uno siempre tiene que encontrar es el equilibrio. Para esta maestría, hay un, bueno, más o menos se estila para todos los proyectos, la mayoría de carreras a nivel de trabajos de finales de graduación, que no sobrepase un 20% de similitud. El trabajo cuando ustedes lo envían, el compañero Siviani, normalmente ya el informe final, no el documento de acá, porque el documento de acá yo no lo paso, por ejemplo, por Turnitin, que es una herramienta para ver eso, porque en el caso de ustedes, como uno les va revisando la redacción, yo estoy casi seguro de que no van a poder copiar. Sería muy complicado más con las observaciones. Entonces no se va a dar un caso de plagio. Pero al final, cuando el documento finalmente se entrega, si se pasa por la herramienta Turnitin y se habla que un máximo 20% de similitud. Vamos a ver, una herramienta como Turnitin no es una herramienta propiamente que diga es que ustedes plagiaron, no. Lo que busca son similitudes con diferentes fuentes dentro de un repositorio que la herramienta tiene y si es pago, obviamente ingresa en otras bases para ver que no haya un plagio. En algún momento sí encontramos casi un muchacho que quiso entregar casi una tesis copiada de un lugar de El Salvador. Obviamente ahí se aplica todo lo que el reglamento dice sobre una persona que quiere realizar plagio. Ven, entonces eso para que lo tomen en cuenta. Ok, ahora bien, hay diferentes cosas a considerar en las citaciones. Yo todavía no estoy hablando de construir la referencia en el capítulo 7. Estoy hablando de la citación dentro de la redacción de prosa como tal, o sea, la redacción propiamente dentro del documento. Y pasa lo siguiente. Hay casos donde el autor o la persona o la corporación autora es una empresa o una corporación. En ese caso, digamos, hay diferentes maneras de hacer la citación en el documento. En un primer caso está la citación donde como el nombre de la organización es parte, digamos, de la referencia, o sea, no parte de la prosa, sino parte de la referencia, por eso se coloca todo el nombre completo de la organización y entre corchetes lo que es las siglas, pero todo va entre paréntesis. Esa es una manera, por ejemplo, que uno diga. Entonces, eh, la frecuencia de que se presente cáncer en las personas ha aumentado un 20%, entre paréntesis. Organización Mundial de la Salud, entre corchetes, OMS, cierra corchetes, coma, año 2020, coma, digamos que era un informe, página punto 25, cierra paréntesis. Entonces, en un caso como ese, estoy usando un dato y como en ese caso el nombre, la corporación no es parte de la prosa, se mete dentro del paréntesis. Ese es un ejemplo de un caso como el que cita ahí. Pero ya después, posterior, que ustedes lo usaron de esa manera, en lo siguiente solamente se utilizan las siglas. Eso en el caso de las corporaciones. Entonces, ahí es donde vienen las diferentes, digamos, complejidades que comienza con el uso de APA. Porque en algún caso es cuando tengo que poner el nombre completo, cuando pongo esto. Por ejemplo, una mala técnica de redacción es cuando a veces hacen esto. Y yo lo he visto ya últimamente en muchos trabajos y mejor lo traigo a colación porque eso está mal hecho. En el artículo dos, abre paréntesis, no sé, estudio del impacto de las oficinas de proyecto del PMI, se señala que eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque es que uno no habla del nombre del artículo ni es necesario meterlo dentro de la redacción porque eso se vuelve relleno. O sea, simplemente lo que uno quiere indicar sería algo así. El PMI año, no sé, 2020, señala que punto.
¿Por qué? Porque estos dos elementos, PMI 2020, suponiendo que ya el PMI yo lo he usado, cuando se vaya uno a las referencias va a aparecer aquí Project Management Institute, año 2020, nombre del estudio y demás, entonces no se requiere. Ven, ahí no se requiere el uso de eso. Entonces, últimamente lo he visto y no sé por qué lo han venido haciendo, que quieren poner el nombre del artículo, quieren poner un montón de cosas, cuando la citación no es para eso. O sea, el usar APA no es para hacer relleno, es una reacción concreta, pero poniendo los elementos que se ocupan y después para eso está la referencia que se hace con la citación o el parafraseo, de tal manera que el capítulo 7 es donde uno va a ver las fuentes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aquí ya sí viene la referencia completa de dónde lo tomaron. Ahora bien, ¿qué es lo importante tal vez a revisar en este documento? Bueno, cómo se hacen esos diferentes tipos de citaciones, el cuidado también cuando son citas secundarias, que ahí por lo general recomiendo que no vayan a citas secundarias, sino buscar una cita primaria, o sea, ir a la propia fuente. En el caso de la fuente, nosotros solicitamos que el 80% sea menor a 5 años. Obviamente habrán casos de elementos que tienen más de 5 años, pero siguen vigentes. Por ejemplo, si ustedes van a usar el PEMBOK como tal, como una referencia, no solo usan la sexta, tienen que usar la séptima edición, porque es la vigente junto con la sexta, porque acuérdense que lo que hizo la séptima fue hacer un gran paraguas que después le dicen a ustedes, bueno, si su ciclo de vida tiende a predictivo, váyanse por el camino de la sexta edición. Si tiende al agilismo, entonces aquí tienen la guía ágil del PMI. Eso es lo que hace la séptima, pero entonces empezamos de la séptima con sus áreas de desempeño, con sus políticas y demás, y después a partir de ahí se decanta el uso de la sexta o la séptima. Entonces, en un caso como ese, obviamente la fuente que va dentro de referencia puede ser la séptima, pero la sexta, que aunque es del 2017, no hay problema en usarla porque también sigue vigente en función de su trabajo. ¿Ven? Ahí entonces es donde una fuente con más de 5 años vigente. O si usamos lo que se llama referencias clásicas. Por ejemplo, no sé, alguno que haya estudiado en el campo de ingeniería y haya llevado cursos de física se acordará de libros como el CERWAT y otros, que lo que hacen son reimpresiones, pero sigue siendo la misma base del año 2000, del año 1990, porque son, ¿cómo se llama? Conceptos físicos o teorías que siguen vigentes. Entonces ahí es donde un libro de más de 5 años es vigente. Eso igual. Si son artículos de revista o demás, si tienen que ver la vigencia de la revista en función de que no hayan estudios nuevos con respecto a esa revista, ¿verdad? Porque a veces se publican ciertos estudios y al año siguiente ya tal vez pudo haber salido un estudio que revalidara o más bien pusiera en contradicción lo que apareció en el artículo. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Una cosa que permite APA séptima edición es la comunicación personal. ¿Qué es la comunicación personal? Eso no se coloca en referencias bibliográficas. Eso lo que hace es lo siguiente. Según señaló, no, em, bueno, puede ser así. Según señaló Miranda, digamos que es el apellido de una persona, comunicación personal y la fecha exacta, no sé, 6 de enero del 2025, la empresa tuvo resultados negativos en el ejercicio financiero del año 2024 o en el 2024, algo así. Esta comunicación personal es la forma de referenciar que este dato se obtuvo de una persona. Cuando se habla de comunicación personal en APA, no se habla de nada más de una comunicación cara a cara o que tuvimos una llamada de Teams, no, no. Hace referencia también al uso de correo, puede ser una comunicación por correo electrónico, puede ser algún mensaje que se puso en un grupo de WhatsApp que haya autorización para poderlo publicar. A eso es lo que se refiere el uso de comunicación personal. Eso sí, el uso de esta comunicación personal no va en referencias bibliográficas. Ahí no va. Solamente es dentro del documento cuando se habla de comunicación personal. Entonces, eso lo permite APA y con eso se minimiza aquel enredo de cómo cito un correo,
¿Cómo cito una conversación informal? ¿Cómo cito una entrevista previa que yo hice? Porque esas eran dudas normales con el APA Sexta, porque el APA Sexta sí traía todo un formato para entrevista, un formato para un montón de cosas, y al final ya eso va pasando. Entonces, en este caso, se usa la comunicación personal. Ahora bien, con el tema del parafraseo, que está aquí, es que la cita parafraseada es que uno haya leído de un documento y no sé, me leí dos, tres, cuatro páginas y saqué una idea. Entonces, en el caso del parafraseo, lo normal es que se ponga la idea y después se pone apellido del autor, coma, el año, todo dentro del paréntesis, siempre cuando el autor no es parte de la narrativa. Y es que esa es la parte importante en los estilos de redacción. Uno tiene que saber cuándo algo es parte de la narrativa y cuándo no. Por ejemplo, casos que yo me topé en la última lectura que hice. Según Navarro, 2024, y eso está bueno o malo, según lo que vengo explicando. Eso estaría malo. ¿Por qué? Porque en esta el Navarro no queda dentro del paréntesis. La redacción lo que está indicando es más bien que el apellido de esa persona autora, que es Navarro, se vuelve parte de la prosa porque la estoy insertando en la idea. Lo que queda dentro del paréntesis 2024, porque no es un elemento que está contenido en la lectura. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sí ya completamente saco al autor? Entonces uno lo que puede decir, entonces es algo así. Los proyectos empresariales son los que mostraron mayor rendimiento de éxito durante el 2024. Navarro, 2024, si es un documento. Si fuera a través de una entrevista, comunicación personal, no sé, 5 de diciembre del 2024, algo así. Entonces, ven, ahí es donde uno se da cuenta en una redacción que este apellido no es parte de la redacción. O sea, termina concluyendo o la idea se dijo completa y al decir y construir la idea completa, entonces este elemento lo único que me sirve es para referenciar de dónde salió. Pero como el caso anterior, donde yo sí, a partir del uso de una preposición que es según, pongo la palabra Navarro, porque es el apellido y me completa esa la idea, entonces ahí Navarro sí va fuera del paréntesis. Ese es el cuidado que hay que tener. En el caso de parafraseo, supongamos que fue que yo revisé un documento donde yo, a partir de eso que leí, detecté que los de mayor rendimiento son del 2024. Y era un documento de tres, cuatro páginas, pero esa era la idea que a mí me queda como parafraseo. Entonces ahí yo no pongo citas textuales porque no estamos copiando lo que dice el informe, es el análisis que yo hice. Pero sí pongo la referencia para cuando se quiere investigar de dónde salió el dato, por ejemplo. Esa es la diferencia entre parafraseo y cita textual. ¿Cuál es la recomendación que yo hago? Bueno, uno, a nivel de parafraseo y a nivel de cita, yo prefiero más a veces el parafraseo, porque obviamente los datos no necesariamente van a aparecer como yo digo. Entonces ya ahí hay que trabajar un poco los datos y escribir la prosa en función de la idea. Obviamente, no están inventando. Ese es el punto principal. Aquí no hay invento. O sea, sigue siendo una idea como tal real, y a partir de eso, de esa idea real, entonces ustedes construyen propiamente la idea. Yo prefiero más el parafraseo, pero igual, no significa que no usen citas textuales. Luego, con respecto al uso de los tipos de citación, ya sea con paréntesis y paréntesis, es así. Si alguno es muy ducho o alguna es muy ducha en el tema de cómo manejar estos modelos de citación conforme a la reacción de la prosa, pueden usar cualquiera. O sea, vayan usando, pueden variar, eso no hay problema. Si no son tan duchos en el tema de redacción, cásense con uno o dos estilos. El tradicional, el ejemplo 3 y tal vez como el ejemplo 5. O sea, son como los casos más tradicionales, por decirlo de cierta manera, que es donde se puedan sentir cómodos. O sea, lo que yo no domino, lo voy aprendiendo de a poquito. Ese es el principal consejo. No se trata, si no dominan la reacción, tratar de dominar los cinco elementos a la hora de hacer las citaciones se les va a complicar. Entonces ahí es donde sepan dominar tal vez dos estilos o dos formas de citación y demás. Ok,
Eso es para cualquier elemento, artículo de periódico, documento de empresa, lo que sea, así son las citaciones y las referencias dentro del documento. Apellido de autor, año y número de página son los elementos principales. No importa el documento que sea. Ahora, ustedes pueden decir, "Profe, pero es que hay documentos que son anónimos en Internet". De ahí sí, lo siento, pero entonces eso no significa, más bien, eso significa que si el documento es anónimo, ¿quién certifica que es válido lo que están diciendo? O sea, si algo es anónimo, y perdón, pero no hay autoría, entonces ¿cómo se van a respaldar ustedes con eso? A partir de ahí es donde uno les dice, busquen fuentes que sean fuentes confiables, porque la mayoría de fuentes confiables siempre van a tener una autoría, sea persona o sea una corporación. Esa es la parte importantísima, que tengan eso en mente. Ahora bien, ¿qué pasa después? Y ahorita les digo lo de las fuentes confiables. En el tema ya propiamente de las referencias, este mismo documento les da ejemplos de cómo citar algunos tipos de documentos según APA para el capítulo 7. Esto sí ya es del capítulo 7. Ven, ya en el capítulo 7 ya sí hay que hacer la construcción completa. Por ejemplo, ¿cómo se coloca la fuente o la referencia en el capítulo 7 de una tesis? Primero se colocan los apellidos de la persona autora, sus iniciales del nombre, o sea, es apellidos de la persona autora, coma, iniciales del nombre separados por punto, entre paréntesis, año. Después de eso viene el nombre de la tesis en cursiva, se coloca en corchetes tesis, nivel y universidad, y por último el enlace. Si no es enlace, se coloca lo que se llama el DOI, que yo no sé si ustedes están acostumbrados a qué es un DOI. ¿Saben qué es el DOI? No, señor. No, señor. Ok, el DOI es lo que se conoce como un identificador de objeto digital. ¿Qué es un DOI? Ya les voy a mostrar qué es un DOI. Ustedes saben que, digamos, bueno, los que no conocen de telecomunicaciones saben que, por ejemplo, para encontrar una máquina o algo se buscan IPs. Ok, a nivel de Internet, los objetos, que son los archivos, se les da un identificador único. Es como una dirección. Esa dirección es lo que guía para encontrar ese documento. Es semejante como decir una dirección web, pero para los archivos y sobre todo elementos que son indexados como revistas y demás, se utiliza lo que se llama el DOI. Voy a mostrarles un ejemplo, a ver si lo encuentro rápidamente aquí. Déjenme ver si encuentro este. Ahí está, no lo encuentro. Voy a dejar de compartir un momentito nada más para buscar algo rápido y mostrarles qué es un DOI. Em, ya les muestro. Denme nada más un momentito. Listo, ya encontré un ejemplo. Perdón, ahí es que me está dando asistencia a mi esposa. La garganta ya casi no me está dando. Ok. Vean, lo que es el DOI es esto. Esto que está aquí, esto es lo que se llama un DOI. Es como el identificador que se utiliza, porque si yo pongo esto a nivel de Internet, lo pongo así, y me voy a un buscador, debe un toquecito para ocultar los controles.
Mm, aquí está. Y yo pongo esa dirección. ¿Están viendo la pantalla del buscador en internet? Sí, profe. Y Sí, yo le doy profesor. así, ve, y yo le doy así, él me va a referenciar hacia donde está el documento o donde se hace mención del documento. Eso es lo que se llama un DOI. Ven, precisamente. Casi todo artículo que se publique y queda indexado en revistas importantes va a tener un DOI. Entonces, en vez del enlace, se utiliza el DOI. Ya no se estila utilizar aquel recuperado el día tal, ya eso no se estila. O sea, eso ya no solamente se pone el enlace. Igual aquí hay ejemplos de cómo se hace con las revistas. La revista es lo mismo, o sea, la parte de autores siempre es la misma historia. El nombre del artículo es lo que no va en este caso en cursiva, sino es el nombre de la revista. Y estos números que están aquí es el volumen y el número de la revista y los números de página. Y después, como en este caso, pueden ver que habla del DOI. Y vea que lo que aparece aquí es el DOI como tal. Ven, entonces, este documento trae ejemplos de cómo se montan las referencias para el capítulo 7 del documento en Word, del informe de ustedes. Y también trae varios ejemplos. Ahora bien, vamos por partes. Obviamente, como se ha pensado en todo, hay una herramienta que nos propuso, o más bien, el mismo tecnológico tiene algunas herramientas y otra que un compañero en su momento nos ayudó, porque el compañero, digamos, se puso a investigar algunas herramientas y encontró una que se llama Sotero. Sotero es un plugin que es, digamos que automáticamente, si trabajan con Word, él se instala. ¿Qué es lo que hace Sotero? Es lo que le llama a uno un ordenador de referencias bibliográficas. Es como un repositorio de fuentes donde yo voy cargando y a su vez voy aprovechando para ir ordenando mi bibliografía. Entonces, Sotero es una aplicación, como ven aquí, pero que también su plugin o su app, como le quieran llamar, porque no es que la guía es esta, digamos, la interfaz de usuario es aquí cuando uno abre el programa, nada más déjeme ver que abra, que está un poco lerdo, y aquí tener abierto el programa y luego también instalado en Word, que hace unos días tuve que desinstalar algo, pero ya está arrancando. Ok, ¿cómo funciona Sotero? Ok, Sotero funciona de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, tengo aquí carpetas de diferentes cosas que he hecho. Digamos, yo aquí pongo ejemplos. Yo ya tengo una carpeta, digamos, con esta información. Yo puedo crear una nueva fuente. Le digo aquí, puede ser por ISBN, un DOI o lo que sea. Y él, como está en línea y conectado a la computadora, automáticamente va y lo busca y me trata de jalar toda la información que está estructurada. Digamos, si yo pongo el DOI que puse ahorita, puede ser que jale algo, puede ser que no. Ven donde él, como toda la información está parametrizada, me jaló toda la información del documento y la revista. ¿Lo vieron? No tuve que irlo a buscar. Con el DOI, él lo cargó y lo jaló. Si yo del todo no encuentro y no puedo, yo puedo agregar una nueva fuente, como artículo, revista, libro, documento y aquí más. Ya él trae como estructura, por ejemplo, libro, no sé, eh, gestión de redes. Apellido, Pérez, digamos que el nombre es Juan Pérez. Sí, no, no, demasiado creativo, me di cuenta. Edición, no sé. eh, Primera edición. Lugar, Colombia, digamos. Fecha, 2025. Eh, Editorial, Editores Unidos, SA. O sea, son nombres inventados. El URL, ahí uno lo consigue, no sé, www. O más bien, http, dos puntos, www.editores, .com, document 25, digo 5248. Y ahí yo cargué una URL. Puede ser que exista o no, obviamente no me interesa ahorita, es nada más un ejemplo. Bueno, entonces yo aquí ya cargué otra que se llama libros. Y él si no, y si tengo el DOI y la fuente está parametrizada, él jala toda la información que ocupa. Ok, teniendo la información cargada, yo me voy, por ejemplo, a Sotero, digo al documento,
y quiero hacer una fuente, por ejemplo. Los estudiantes señalan que no comprenden el concepto de gestión de proyectos. Entonces, primero se agrega la fuente o la citación. Con Sotero abierto, se viene aquí a la barra del menú, le da uno adherir o editar una citación. Vean que no es agregar bibliografía, sino la citación. Yo me voy al repositorio, le voy a dar aquí vista clásica, me voy a ese que estaba trabajando, por ejemplo este que lo jalo automático, y él me pone la citación automático. Vean que este elemento siempre va a poner entre paréntesis. Ahora, cosa importante, yo puedo trabajar, él nunca me va a poner el apellido de los autores fuera, yo tendría que ponerlo si es según prosa, pero supongamos que yo no estoy trabajando esa, bueno, voy a dejar esa, pero supongamos que yo estoy trabajando otro modelo. Según Santa María Sandoval y Chanto Sánchez, y ahí va el punto. Agrego la citación, le doy vista clásica, toco el elemento y le digo omitir autor. Y tal vez le puedo agregar número de página, digamos, pero ese número de página sería después. Ven, ahí el 2022 está como la referencia. Y ahí lo cargaron. Y ustedes aquí siguen escribiendo la idea. O sea, en estos casos, el autor son ustedes los que tienen que escribir el autor fuera. No lo va a hacer. El modelo que tiene esta herramienta siempre va a ser la citación con paréntesis. Ahora bien, ¿qué es lo importante de poder cargar esto con calma? Que yo puedo darle aquí a actualizar campos y vean donde automáticamente ya aparece. Y aparece con el formato de APA séptima edición. O sea, cargamos la cita y automáticamente me va actualizando la creación de las referencias. ¿Cómo se hace desde cero? Yo vengo, le doy adherir o editar bibliografía. Ah, no. Sí, perdón. Ajá. Sí, adherir. No sé por qué me salió esto. Le damos OK. Control Z. Perdón. ¿Qué fue lo que no salió? Es agregar o editar referencia. Ah, bueno. Tengo que señalarlas. Es que como ya tenía cargado una, él lo que me está diciendo es cuáles agrego y cuáles no. Ah, no, es que lo está repitiendo porque ya las cargué. Bueno, cuando empiezan de cero en el documento, le dan aquí adherir o agregar o editar bibliografía y automáticamente le va a poner todas las que ya han venido utilizando. Otra ventaja de esta herramienta es que las organiza automáticamente. Así como existe esta, existe otra que se llama Mendeley, que la tiene el TEC como tal, y ahí hay unos videos de explicación y constantemente la biblioteca está explicando cómo utilizar ese gestor bibliográfico. Eso para que lo consideren ahí. Son formas que ustedes pueden trabajar. Alguien dirá, profe, pero ¿por qué tan complicado si el APA, aquí viene APA? El problema de Word es que el APA que tiene es sexta edición, no la séptima. Es donde está el problema. Porque alguien diría, pero ya si la herramienta ya trae, ¿para qué lo voy a usar? Ahora, si el Word de ustedes ya trae la séptima edición, la pueden usar. No hay ningún problema. O sea, si ya el Word de ustedes trae el gestor bibliográfico para séptima, lo pueden usar. Eso sí, nada más que cuando me manden el documento, como yo lo voy a abrir en mi compu y va a decir sexta, me ponen, profesor, aquí le mando un pantallazo para que vea que en mi computadora sí estamos trabajando con la séptima edición. Perfecto. Entonces se lo pueden usar. ¿Qué es esto? La idea no es que todo lo hagan a pata, por eso es que algunas cosas se han venido automatizando. Ahora sí, esa es la parte de APA, pero la pregunta que sigue es, ¿y dónde consigo yo información que sea válida? Bueno, ustedes por ser estudiantes del TEC, hay dos elementos donde pueden buscar información para ayudarse. Está el repositorio TEC digital, donde aparecen tesis y demás, pero estamos claros que esas tesis, muchas de las tesis tal vez buenas han sido confidenciales y obviamente no las van a buscar, pero hay otra que se llama bases de datos suscritas TEC. Esa base de datos suscritas TEC, ustedes ingresan con su usuario a cada una de estas. En total tienen, no sé, cuatro, cinco, son como 50 bases diferentes donde ustedes pueden buscar información. No son de proyectos todas.
Obviamente son bases científicas de diferentes áreas, pero acuérdense que proyectos al final es una información o es multidisciplinario. Por lo tanto, uno tiene que aprender a buscar. Y entonces hay que buscar y saber cómo trabaja cada buscador de información. Importante es que cada base de datos trae su descripción sobre qué elemento pueden usar y cómo se agrega. Bueno, y en el caso mío, ingresar con el correo itcr.ac.cr. Ustedes ingresan con el correo Estudiantec. Yo ahí leía una base que se llama AENOR, para que la vayan conociendo. Ajá, déjenme entrar así, con el Microsoft. Esa es la página de inicio. Yo aquí tengo que ponerle mi clave y ya con eso, bueno, hace todo el proceso de verificación. Nada más déjenme un momentito para que me mande. En buena teoría me tiene que llegar un código. Esperemos no dure tanto, ya llegó. Digamos que sí. Después de hacer todo ese proceso, aquí está la plataforma normas.tech y demás. AENOR es la europea, para los que no lo sabían, y la europea tiene muchas normas asociadas con lo que es la ISO. AENOR es el Instituto Español de Normas, si yo no estoy mal de nombres, y si no me equivoco. Pero eso funciona con las normas UNE, que las normas UNE son las normas europeas, pero en muchos elementos está armonizado. Si hay algún ingeniero industrial me confirma si el concepto es así, están armonizadas las normas europeas con las normas ISO. Entonces, cosa que ustedes no sabían, es que ustedes tienen acceso a muchas normas ISO a través de esta base de datos suscritas y las pueden descargar. Entonces, si yo busco, por ejemplo, la norma ISO que tiene que ver con proyectos, aquí está. Y la pueden utilizar. Porque esta está bajo la licencia del tecnológico que es para temas de estudio. Entonces, así como está esa base, hay otras bases que están aquí. No hay ninguna base del PMI por aquello, pero ustedes pueden buscar sobre todo como, digamos, bibliotecnia, son libros en diferentes áreas, pero hay algunos temas de proyectos en ingenierías o cosas así. Hay uno también, Dialnet Plus es otro que habla mucho de artículos de revista, el ebooks, que son libros 24/7, todos digitales. Entonces lo que uno tiene que buscar es cómo se busca en cada uno y entonces de ahí tienen un montón de bases donde alimentarse para hacer la búsqueda de información. Algunos buscadores de revistas también traen, y déjenme revisar, por ejemplo, esta. Déjeme ver si está bueno, la IEEE, de donde yo saqué, por ejemplo, el archivo que les estaba mostrando, aquí que estoy ven, acceso con el Instituto Tecnológico. Ustedes no saben lo que cuesta a veces sacar un artículo aquí, es plata. O sea, realmente hay artículos que lo venden la IEEE hasta en 100, $200, son caros, pero aquí están gratis para que ustedes los usen. Entonces, no sé, por ejemplo, Project Manage. Entonces puede ser que salga algo sobre eso. Voy a poner algo general, ¿verdad? Para la búsqueda. Entonces, las mismas, algunos buscadores ven que aquí hay mucho en la aplicación de la gestión del portafolio en proyectos de inversión gubernamental, por ejemplo, y eso es del 2008. Ejemplo, obviamente ustedes van a tener que buscar algo que sea más nuevo. Pero, un momento. Ok, pueden descargar el PDF y los buscadores, como por ejemplo el de la IEEE, también trae la citación. Como la forma de citación, solo que ellos lo hacen según el formato de la IEEE. Porque, para noticia de ustedes, y si no sabían, no solo existe APA. Aquí les puse unos ejemplos. Existe el Manual Chicago o estilo Chicago. Existe el formato de la Asociación de Lenguas Modernas. Existen las normas Incotec en Colombia, por ejemplo, que se crean sus propias normas de parafraseo, citación y demás. Están las normas Vancouver, muy utilizadas en la parte de salud, y está también estilo Harvard. Y hay un montón de estilos más de citaciones dependiendo del campo. Nosotros trabajamos con APA.
Entonces, por ejemplo, la IEEE tiene su propia citación. Es una organización tan importante en ingeniería que hasta se dan el lujo de tener su propia forma de citación en las diferentes conferencias y demás que se utilizan y publicaciones de ellos. Entonces, algunos buscadores de revista también les dan a ustedes la forma. Lo que pasa es que usando herramientas como esta, se simplifica mucho el tema de eso, del uso de... ¿Qué fue esto que me salió aquí? Perdón. Se simplifica mucho el uso de homologadas, es la palabra, gracias. Por eso preguntar si armonizado, homologado, ¿cuál es la palabra? Homologadas, gracias. Entonces simplifica mucho el uso y búsqueda de información actualmente. O sea, información tienen de dónde buscar. Son ustedes los que tienen que sentarse a buscar. ¿Cómo se busca información? De una manera estructurada. Ok, adicionalmente, que ya sería lo último que vemos hoy, a ustedes les hice llegar hace unos días un correo que sale del TEC Digital. En el TEC Digital, no en el curso, no es en el curso. Ustedes, la mayoría, y revisen su correo estudiantec.ac.cr y si ese correo no lo tienen, hablen con Civiani para ver cómo lo activan y de esa manera poder confirmar si los puedo agregar o no a esta comunidad. Se creó una comunidad que se llama en el área académica de gerencia de proyectos, trabajo final de grabación. En esta parte o comunidad viene una explicación de lo que es propiamente el proceso, pero viene material complementario. Hay como un paso a paso de lo que se va haciendo en el proyecto. Me hace falta los pasos 8, 9 y 10, que llevo un año que he dicho que lo voy a hacer y se me ha ido. No he tenido el chance de hacerlo, pero aquí solo lo que falta es casi la parte de análisis y desarrollo de propuesta y construcción de conclusiones. Eso es todo lo que hace falta. Por cada elemento de esto hay un video síntesis pequeñito que está en la plataforma YouTube de, de más o menos como unos 5 minutos, más o menos como unos 5 minutos, digamos como tal, y ahí comienza la explicación. O sea, son 5 minutos como para darles una introducción al tema. Pero después de eso, el mismo documento o en la misma parte los lleva en un enlace donde pueden ver un documento en PDF que explica solamente ese tema, una explicación más detallada, en este caso del problema, y también un video que habla sobre el tema de calidad de evidencias, que es un tema que vamos a hablar el miércoles. Ven, entonces, como pueden ver, aquí hay información para que ustedes vayan nutriendo cómo hacer su proyecto. Adicionalmente, en la parte de documentos hay carpetas donde yo voy a eliminar estas del 2023 para que las tomen en cuenta y ya solo ir dejando las clases del 2024, porque esas son clases de grupos anteriores y donde ustedes les voy a agregar una carpeta que se llama videos clase primer bimestre 2025, donde ustedes los pueden observar. De igual manera, mañana cuando lo suba a YouTube a una cuenta que tiene la maestría, yo les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan ver estos archivos también de las grabaciones. Ahí es donde quedan grabados, precisamente. Y también aquí está la plantilla del documento, no está la teórica, tengo que agregarla. Y hay algunos material adicional, libros de investigación, pero también yo agregué un material que le llamé material complementario. ¿Dónde me lo pusieron? Ah, recursos le llamé. Recursos es una colección de libros que yo he venido bajando con el tema de proyectos. Ustedes se imaginarán todo lo que está ahí metido. No les voy a dar mucho detalle porque yo no voy a hacer que me cancelen aquí por derechos de autor. Entonces aquí hay documentación para que ustedes puedan utilizar también con respecto a dirección de proyectos, que es como más enfocado. Entonces vean que aquí hay ciertos documentos que a ustedes les va a servir para su investigación y eso está en la parte que se llama recursos. Entonces, ¿qué es importante? Vayan revisando esta parte de la comunidad donde yo les envío un correo a ustedes a través de la plataforma. O sea, no es un correo, su correo personal. Es un correo que sale de esta plataforma cuando yo los agrego directamente a la comunidad y llega al correo de ustedes estudiantec.ac.cr. Estamos. Ok, entonces, a partir de eso, eh, tienen información para trabajar. Entonces vean que tienen bases de datos suscritas, tienen la parte de repositorio, tienen la parte de la comunidad y si todavía ahí quieren buscar más,
está el Google académico, no el Google normal, el Google académico o Google Scholar, que es únicamente un buscador enfocado en temas de artículos y libros académicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen, no sé, portafolio, proyectos, algo así, les va a aparecer una serie de artículos. Todos estos son artículos, tesis o libros, nada más. Por eso es que se llama Scholar Google. No se llama, digo Google Scholar, y no se llama Google normal, sino que es lo que nosotros en español decimos Google académico. ¿Dónde están los filtros? Por ejemplo, aquí a la izquierda, desde el 2021. Ahí está la fecha de años y ya ustedes irán verificando esto. Hay un método para búsqueda de información que se llama Prisma, pero eso se lo explicaré después, porque inicialmente el trabajo de ustedes es más búsqueda de información dentro de la empresa para la definición del problema, no tanto a nivel de estas bases de datos. Pero esto les va a servir para cuando repasemos nuevamente la parte de marco teórico y búsqueda de información, lo van a poder encontrar aquí y entonces ahí lo vamos a repasar. Ok. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, bueno, entonces, para lo del TEC, tenemos que buscar el correo que usted envió Ajá, en el correo, y nos pero metemos a la... en el correo Estudiantec. Ah, ok, sí, porque yo me metí al TEC digital y no está el curso todavía cargado ahí. Es que no es el curso, es la comunidad. Ese es el punto. Ajá, sí, por eso. La comunidad, Exacto, ok. es la comunidad. Entonces lo que tenés que buscar es la comunidad. Si ya está inserto, porque digamos algún nombre me pudo haber faltado, ya debería aparecerte como comunidad. Yo la visión de ustedes no sé cómo se ve. Lastimosamente eso es lo que yo no sé cómo lo verán ustedes. Porque yo sé que a mí me aparecen cursos y eso, pero yo, digamos, en el TEC no uso ninguna entrega. Todo lo hacemos por medio del correo. Entonces yo no sé cómo se ve el curso. Por eso esto lo agregué como comunidad, de tal manera que quede disponible para, digamos, cuando ustedes vayan más adelante. Porque si uno lo pone en el curso, se les cierra el curso y ya no pueden verlo. Entonces sería que revisen los correos y si no ven ninguno, me manden un correo para ubicarlos. Y si no, indicarme cuál es su correo estudiante o cómo está el asunto. Algunos yo sé que puede ser que no lo tengan activo. Entonces ahí es donde hay que revisar. Igual yo les pasé algunas presentaciones para iniciar el trabajo, pero esto es más como un apoyo para que lo tengan ahí. Ok, perfecto. Ujú. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, si se pueden ir anticipando entregables, se puede mandar para revisión. Vamos a ver, yo no hago revisiones previas, porque esas revisiones Ok. previas a mí me meten en un lío, porque si uno les hace alguna observación después de, pues esto fue lo que me ayudó y me dijo, entonces vamos a ver. Yo lo que hago con los estudiantes es sentarme previamente, si quieren hacer alguna reunión individual, digamos como la clase del miércoles, porque lastimosamente hoy yo creo que no me va a dar para atenderlos, ya no me da la garganta. Si ustedes escuchan, estoy ya casi afónico. ¿Antes de la clase o después de la clase? Puede ser, digamos, el miércoles tengo chance a las 5, digamos, o después de la clase, ya cuando termine 8:30, que espero tener garganta, ¿verdad? Hoy es porque no tengo Ok. garganta. Converso con ustedes sobre qué es el tema y algunos elementos. ¿Qué es lo que pasa? El primer entregable que ustedes me hacen el otro miércoles, si yo veo que no está en condiciones de ser evaluado, yo se los devuelvo con observaciones para que lo mejore en función de las explicaciones que yo les voy a dar el miércoles. Ujú. ¿Por qué lo hago de esa manera y por qué no que me manden cosas previas? Porque me mandan cosas previas. Ustedes son 20 estudiantes y no es mi trabajo principal. Mi trabajo principal es en la UNED. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo estar revisando 20 que me diga, es previo. Ah, va a versión 2, va a versión 3, va a versión 4. ¿En qué momento se va a evaluar? Entonces, mi forma de Claro. trabajar es, hablamos primero para saber de qué trata, cuál es la idea que tienen, por irlos orientando. Después de eso, ya con la explicación del miércoles, cómo se trabaja la parte del problema y cómo se redacta. Entonces, ya con esa explicación, ustedes hacen su versión de entregable. Me pueden mandar después por WhatsApp algún pantallazo que yo les diga en términos generales, pero la revisión la hago con lo que ustedes me manden entre la otra semana, de lunes a miércoles,
que me pongan en el correo, este es el entregable. Yo lo reviso. Si yo veo que el documento está todavía, digamos, hay cosas a considerar que el miércoles les diré. No voy a esperar que en una semana ya tengan toda la información, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero sucedemos que la empresa trabajan así un poquito lerdo. Entonces, ustedes y yo sabemos que tal vez hay cosas que van a estar a medio. No le voy a decir a medio palo, a medio camino. Entonces, como va a estar a medio camino, yo hago una evaluación en conforme a eso. Pero si tomando en cuenta eso, aún así el documento no está para evaluar porque lo voy a tener que calificar con un 20 o un 30, yo no lo evalúo. Lo que hago es mandar las observaciones y si es necesario proponer una reunión para explicar qué elementos son los que están débiles para que me vuelvan a entregar el problema. Por eso es que yo les decía a ustedes que esto es individual. Entonces yo me entiendo con cada uno. Aquellos que van muy bien, yo de una vez los evalúo y con la bendición sigan adelante, porque al final están ganando tiempo. Al que va a tener que corregirse y entregar después, ya es un atraso en tiempo. Pero digamos, mi meta es que todos los trabajos vayan de la mejor manera. Entonces, así es como lo trabajo. Por eso es que, digamos, que me manden así, ah, es que este es el avance. No, no, avance nada. Lo hablamos primero y luego ya yo con las indicaciones y todo lo trabajan. Porque si no, o sea, esto se vuelve inmanejable. Correos vienen, correos van y vienen. Y como les digo, yo sí asumo mucha responsabilidad, pero yo reviso mucho ustedes en las noches o en las puras mañanas antes de entrar a mi trabajo normal. Y otra cosa es que a veces yo también hago consultorías en diseño eléctrico, pues soy ingeniero eléctrico, entonces paso como en tres cosas, entonces de ahí que, digamos, sentarme a revisar previos, no. Sí les doy todo el apoyo en lo que pueda en reuniones individuales y demás, ahí sí con todo el gusto del mundo, Listo, gracias. con todo gusto. ¿Dudas, consultas? Profe, en mi caso yo no tengo activo el correo Estudiantec. Eso usted indicó que se tiene que gestionar con Tidiane, ¿verdad? Con Civiani para que tengas activo eso, porque le puede servir toda esta información, ¿verdad? De acuerdo. Ujú. Roberto, yo tengo el Estudiantec, pero vieras que no tengo ningún correo en ese correo. Perdón. Mándame un Lo acabo de correo. revisar y... Ok, Ajá, ok, mándame un correo y lo reviso mañana. ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? No, bueno, yo nada más confirmar, profe, que a mí sí me funcionó la El- comunidad y el correo. Perfecto, qué dicha. Entonces, aquel que no lo tenga, me manda correo, yo mañana lo reviso con todo gusto y ahí estaremos viendo a ver para que lo puedan ingresar y ahí nos estamos comunicando. Si no hay más dudas, vean, de verdad, perdón, no los puedo atender, ya ustedes me escuchan, ya la garganta no me dio más. Y me fue hoy que amanecí así, ya estoy tomando medicamento, pero bueno, igual sepan que yo no me incapacito, el miércoles de alguna manera empezamos la clase. Entonces, más bien las disculpas del caso. Si alguno ocupa para atenderlo el miércoles, yo tengo una reunión con un estudiante de tutoría a las 4. Ya más o menos a partir de las 4:45 y hasta 5:30 yo puedo atender. Y la clase del miércoles va a ser más o menos semejante a esta, nada más que no doy receso, vamos directo, terminaría a 7:30, máximo 8, y ahí me quedo atendiendo también 3, 4 personas. Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, si alguno para poderlo atender el miércoles, me manda un correo para yo ir organizando la agenda de atención el miércoles. Ahí sí ampliaría un poco más las horas para poderlos atender. Y ahí ya nos vamos organizando conforme las siguientes semanas. Eso de verdad, las disculpas del caso. O sea, no, jamás va a ser mi intención enfermarme el primer día, pero ya la garganta no me está dando. Yo creo que ustedes me escuchan que voy cada vez con menos garganta. Y no me puedo quedar en reunión porque van a escuchar horrible la voz. Entonces, si no hay más preguntas, detengo la clase acá y cualquier cosa también, si no quedo a sus órdenes en correo y si no, también me pueden escribir al WhatsApp que ya se los pongo aquí en el mensaje. 8. Este es mi número de WhatsApp.
Yo prefiero que me pongan primero WhatsApp y nos vamos organizando porque ahí por mensaje podemos organizar alguna atención también. No me llamen porque normalmente yo no contesto llamadas de números que no conozco. Más por el tema de estafas, ustedes saben que uno andar contestando llamadas es complicado el tema. Entonces yo prefiero más un mensaje primero en WhatsApp y después de eso ya nos ponemos de acuerdo. Entonces ahí se los dejé a todos, espero que lo vean ahí en el chat y ya dejaremos la clase por hoy. Ya el miércoles nos enfocamos directamente al problema, les explicaría de qué trata el problema, cómo serían pautas de reacción y ya con eso también trabajamos los temas de atenciones. Ustedes me dicen si ocupan alguna otra duda, consulte y con todo gusto. Oh, listo, profesor, muchas gracias y No, que profe, siga mejor. gracias. Gracias, buenas noches. Sí, Bueno, buenas noches, se cuidan. Hasta luego. Buenas buenas noches. noches. Igual. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches, hasta luego.